¿Qué es la confesión? ¿Puede leerlo conmigo? La confesión invita al perdón. Eso es la confesión. Voy a confesarme. La confesión está invitando o promoviendo que el perdón pueda llegar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 9, en la traducción lenguaje actual nos dice, ¿puede leerlo conmigo? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos y no practicamos, dele con un codo al del lado, con el codo al del lado, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Puede usted decir que no tiene pecado? No, nos engañamos a nosotros mismos. Así que la confesión está invitando al perdón. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos construyendo. Confesión, arrepentimiento. El arrepentimiento cambia el curso de una dirección. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Leámoslo de nuevo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos la confesión que invita al perdón, el perdón que trae un arrepentimiento y trae refrigerio a nuestras vidas. Pero ¿qué es el perdón? Perdonar a alguien de la culpa de una ofensa. Tenemos la confesión, puede decirlo de nuevo, la confesión invita al perdón, hay un arrepentimiento, el arrepentimiento trae el cambio o el curso de una dirección, cambia el curso de una dirección y llegamos al perdón, perdonar a alguien de la culpa de una ofensa. Efesios 4:32. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Confesión, arrepentimiento y perdón. Luego vemos un fruto, es la restauración. ¿Qué es la restauración? Es volver a poner una cosa en el estado que tenía antes. Aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Y nosotros estamos en el mundo, pero había algo antes en nuestra vida que fue primero que el mundo, y es la eternidad. Y Dios trae una restauración y nos vuelve a llevar a la eternidad, a la comunión con Él, a una vida de pureza, a una vida de confesión, a una vida de arrepentimiento, a recibir un perdón. ¿Y qué dice Isaías 1:26? Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Qué es la restitución? Tenemos la confesión, el arrepentimiento, el perdón, el fruto, la restauración y la restitución. Es devolver a un dueño original lo que le pertenece y aún más. Éxodo 22:7. Cuando alguien diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Así que Dios nos invitó a través de la confesión a que el perdón llegara a nuestras vidas.
El arrepentimiento. Entendemos de qué nos estamos arrepintiendo, por qué estamos pidiendo perdón. Y al pedir perdón llega la restauración y la restitución. Dígale al de lado, le voy a hacer el examen. Dígalo de memoria. Esto es indispensable para su vida y para sus generaciones. Necesita haber una confesión que invita al perdón. Necesita un arrepentimiento para recibir el perdón. Y al recibir el perdón va a tener en su vida restauración y restitución. Grábelo muy bien, porque creo que es algo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Marco capítulo 11, versículo 11 al 26 en la Reina Valera 1960. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba todo. Pero como ya era tarde, se fue con sus discípulos al pueblo de Betania. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y se puso a ver cómo estaba todo. ¿Fue a dónde? Y fue a ver. Pero como ya era tarde, se fue con sus discípulos al pueblo de Betania. Al día siguiente, Jesús y sus discípulos salieron de Betania. En el camino, Jesús tuvo ¿qué? Tuvo hambre. Y continúa diciendo: a lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó, no encontró ningún higo para comer. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol que nadie vuelva. Se imagina Jesús hablándole a un árbol: que nadie vuelva a comer de tus higos. Y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y empezó a sacar, léalo fuerte, de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, y también derribó los cajones de los que vendían palomas. Y Jesús no dejaba que nadie anduviera por el templo llevando cosas. Luego se puso a enseñarle a la gente y le dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando los sacerdotes principales y los maestros de la ley escuchaban a Jesús, empezaron a buscar la forma de ¿qué? De matarlo. Y es que le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada por lo que enseñaba. Léalo fuerte. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, Jesús y sus discípulos pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús: Maestro, mira, el árbol que maldijiste está seco. Jesús le dijo: confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. ¿Cuántos se alegran por eso? Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. Está interesante todo esto.
¿Cómo es? Confesión, que invita al perdón, arrepentimiento, restauración y restitución. No lo olvide. Este árbol al que Jesús le estaba hablando no tenía falta de nutrientes o exceso de nutrientes, porque cuando un árbol tiene falta de nutrientes o exceso de nutrientes, no puede dar fruto. Cuando un árbol no recibe la suficiente luz solar, no puede dar fruto tampoco. Pero este árbol no tenía ese problema. Todo lo contrario, en cuanto a la luz, tenía suficiente luz. Era un árbol que estaba plantado en el oriente. Jesús se refería a un árbol que su padre había creado perfecto, un árbol que debería de dar fruto, pero ese árbol alteró su ADN y en lugar de dar fruto, dejó de producirlo. ¿Por qué? Porque alteró lo que Dios había depositado en su vida o en ese árbol. Algunos dirían, no era la temporada para dar frutos. Muy bien lo dice Marco al escribirlo, pero nosotros como hijos de Dios siempre debemos estar preparados para dar fruto, porque en cualquier momento Jesús puede pasar por nuestra vida y pedirlos. Quien no vive para dar frutos ha cambiado su ADN. Todo árbol que no tiene frutos no ha invitado a través de la confesión al perdón. Todo árbol que no da frutos no tiene arrepentimiento. Todo árbol que no da frutos no ha recibido perdón. Todo árbol que no da fruto no tiene restauración ni restitución. Y nosotros debemos dar fruto en todo tiempo, porque Jesús puede pasar en cualquier momento por nuestra vida y pedirnos o exigirnos un fruto, porque de esa forma Él nos creó, para que nosotros diéramos fruto y fruto en abundancia. Pero si alguien ha cambiado como el árbol su ADN, no podrá ver los frutos a través de la respuesta de una oración. No podrá recibir lo que el Padre ha planificado en su corazón para entregarle. La higuera en la Biblia es un símbolo de la nación de Israel. El profeta Miqueas se lamenta porque Israel es una higuera vacía y sin frutos. Miqueas capítulo 7, versículo 1. Así que ya estamos sacando del contexto del árbol o el árbol de higuera a verlo como la nación de Israel, porque en cada ocasión que se refiere a un árbol de higuera, la palabra de Dios se está refiriendo a la nación de Israel. Y Miqueas dice: yo, Miqueas, soy un miserable y quisiera calmar mi apetito. Ando en busca de uvas o higos, pero no encuentro nada que comer. Ya todo lo han cosechado. La higuera es el árbol más fecundo que existía y aún llegaba a dar frutos durante 10 meses al año. La higuera o la maldición de la higuera encierra una desaprobación de Dios contra la nación de Israel. Así que usted debe ir ubicando lo que Jesús hizo con la higuera en relación a la nación o al pueblo de Israel. Se pueden ver dos etapas en la lectura de la higuera y en medio está insertada otra lectura. ¿Me sigue? La primera, vio el árbol y no tenía frutos. La segunda está hablando acerca de la purificación del templo. Y la tercera está hablando de un juicio que trajo sobre esa higuera. Habla de la higuera, pero en la mitad está insertando un texto que está hablando acerca del templo. Marcos, no lo vaya a buscar, ya lo leímos. Marcos capítulo 11, versículo del 11 al 14, habla de la maldición de la higuera. Está hablando de una institución religiosa. En Marcos 11, del 15 al 19, está hablando de la purificación del templo. O sea, el mismo día está juzgando el proceder de una institución religiosa. Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26, la higuera maldecida se seca al siguiente día. El templo estaba allí con muchos propósitos, pero uno de los más importantes era que las personas se acercaran para ofrecer sacrificios
por la expiación de sus pecados y recibir perdón. ¿Qué significa la palabra expiación? Expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Piensen lo siguiente: Moisés construyó una tienda de tabernáculo, y uno de los propósitos que tenía esa tienda del tabernáculo era que las personas llevaran sacrificios, y a través de esos sacrificios Dios pudiera ofrecer o dar el perdón a los pecados de esa nación. Para esa fue construido la tienda del tabernáculo, la que Moisés llevaba siempre por todo el desierto. Luego vemos que esa tienda de Moisés, ese tabernáculo, llega a otra dimensión, va a otro nivel. Y vemos cómo Salomón construye un templo. Y uno de los propósitos más relevantes o importantes de ese templo era que allí se llevaran ofrendas de expiación por el pecado, que en ese lugar hubiera confesión, que estaba invitando al perdón, para que existiera un arrepentimiento y el perdón llegara, y a la misma vez se diera como fruto la restauración y la restitución. Herodes construye el templo en el tiempo de Jesús. Lo hace por negocio, juntamente con los religiosos, pero ya sabemos para qué el templo estaba siendo establecido: para que las personas se acercaran a expiar, a recibir o presentar un animal, para que de esa forma recibieran el perdón de los pecados. Entonces, el hambre que Jesús sintió esa mañana simboliza su deseo por hallar frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de arrepentimiento. Pero su pueblo se había convertido en una institución, se había vuelto en una institución vacía e inútil. No había frutos, porque ¿dónde está la manifestación de los perdonados, de los redimidos? Jesús vio a lo lejos el árbol de la higuera, vio el templo, e inmediatamente él estaba comparando a esa higuera que solamente tenía hojas y no tenía frutos, con un templo que tenía hojas pero no tenía frutos. ¿Por qué? Porque en ese momento el templo había sido establecido para que las personas pudieran arrepentirse de sus pecados, para pedir perdón, y a la vez el recibir el perdón les llevaba a ellos a perdonar a los demás sus ofensas. Y el templo en ese tiempo no estaba haciendo su tarea, era un árbol lleno de hojas, pero no producía frutos. Porque las personas no estaban manifestando lo que era un arrepentimiento por sus pecados. ¿Me sigue? ¿Dónde estaba la manifestación de los redimidos en ese tiempo? En ningún lugar. Porque en ese tiempo llegó Jesucristo y dice que lo rechazaron. Dicen que querían matarlo. No tenían amor hacia él, tenían miedo de él, porque él estaba juzgando los árboles de higuera que tienen hojas pero no tienen frutos de arrepentimiento. Que no fuera el tiempo de higos es una ironía hacia una institución que se creía con derecho a tener temporadas improductivas, y que se hubiera secado de raíz representa la ineficacia total de esa antigua institución judía. Y Jesús estaba allí porque sabía que era necesario tener una transformación. El templo en ese tiempo era el símbolo de la presencia misma de Dios, y se pensaba que iba a durar para siempre. Sin embargo, dice Marcos que un día Jesús, como un peregrino más, dice que los visitó para la fiesta de la Pascua, y allí estaba el edificio sagrado, frondoso, como una higuera con miles de hojas. Entonces Jesús sintió hambre del templo, sintió hambre de poder ver el arrepentimiento, el perdón, la restauración y la restitución en las vidas de los hombres, porque para eso se había establecido el árbol, para eso se había establecido el templo.
Él quería comer de sus frutos, pero la institución religiosa no los tenía. Prometía y no daba. Estimulaba el hambre, pero no podía saciarla. Se había ocupado de sus propias hojas y su belleza exterior. Con tiempo, allí ya no estaba esta institución. Con el tiempo, esta institución religiosa ya no estaba dando ningún fruto. Y Jesús trajo un juicio. Se secó la raíz. Él estaba poniendo fin a una práctica nacional, y a través del verdadero significado del fruto se abrieron las puertas para una transformación que sí puede saciar la verdadera hambre que el ser humano tiene y la necesidad de Dios. Y estamos hablando acerca de un árbol con muchas hojas, frondoso, que no tiene fruto. Puede dar flores, pero la flor no llega a dar el fruto. Estamos hablando de una institución religiosa frondosa, con muchas hojas, con una apariencia exterior, pero no está dando frutos. Estamos hablando de la vida de una persona frondosa, con muchas hojas, hasta con flores, pero no tiene frutos. Estamos hablando de familias, estamos hablando de ministerios, de llamados. Y Dios los está juzgando porque Él tiene hambre, Él tiene el deseo de comer de aquellos que han, a través de la confesión, invitado el perdón. De los que se han arrepentido, de los que han sido perdonados, de los que han sido restaurados y de los que han sido restituidos. Jesús le proporcionó los nutrientes necesarios a ese árbol para que creciera y pudiera dar fruto. Le dio la luz solar suficiente para que creciera y pudiera dar frutos. ¿Cuántas cosas Dios le ha dado a usted para que usted pueda crecer y dar fruto también? ¿Cuántas cosas está esperando Él de parte suya? ¿En qué momento Jesús quiere pasar por su vida, su familia, el ministerio donde nos ha establecido y poder comer de los que han reconocido sus pecados a través de la confesión, de los que se han arrepentido, de los que han recibido perdón, restauración y restitución? Él quiere pasar por Juan 3:16 y quiere ver si realmente lo que le ha entregado a usted durante todos estos años o durante todo este tiempo ha dado un resultado. Y si usted no está dando resultado, el árbol se secó, la institución religiosa se secó y una vida también se puede secar. ¿Cuántos estarán asistiendo a una congregación como árboles frondosos, llenos de hojas, con flores, con una apariencia exterior, pero todavía no tienen frutos dignos de arrepentimiento? Todavía no hay confesión, no hay perdón, no hay arrepentimiento, no hay restauración y no vemos una restitución en sus vidas. ¿Cuántos árboles frondosos se han sentado enfrente de nosotros? O posiblemente mire al que tiene al lado. Dígale, ¿cuántos años? Dígale, le han dado los nutrientes que necesita. Ha recibido la luz del sol que necesita. Y Jesús, dígale, hoy o mañana o a una de sus generaciones la va a visitar para ver si lo que Él ha sembrado ha crecido y está dando fruto. ¿Usted cree que Jesús le ha dado todas las cosas y que Él nunca va a venir a supervisar o a pedir cuentas de lo que ha hecho? Pero esta palabra nos enseña que Dios le está pidiendo cuentas a la creación, a las instituciones religiosas, a las familias, a las vidas de las personas. Dígale a 2 o 3, usted necesita entender que Jesús le va a hacer un examen y le va a pedir cuentas. Y si usted no pasa, si no tiene el fruto, dice que se va a secar desde la raíz, se va a secar y no va a producir. ¿Cuántas personas asisten a un ministerio y están secos? Su fe está seca, su forma de adoración tiene aridez, no producen frutos dignos de arrepentimiento, no están manifestando la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Árboles frondosos con muchas hojas, con flores en la apariencia exterior, ministerios. Y Jesús diciendo, no tienen frutos y se van a secar, y se van a secar desde la raíz. No toda la vida, la apariencia va a permanecer en nuestras vidas.
va a llegar el día en que Jesús va a pasar en cualquier momento, y el que no esté dando fruto se va a secar de la raíz. Usted dirá: pastor, ¿quiénes son los que se secan de raíz? Aquellos que usted un día ve que vuelven atrás, aquellos que un día abandonan la fe, aquellos que abandonan un llamado, que abandonan un ministerio, aquellos que regresan al pecado, aquellos que niegan la fe, aquellos que están haciendo una desconstrucción de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Un día usted los ve cómo se secan, y se secan de raíz. Y usted piensa que Jesús un día no va a supervisar lo que le pertenece. Nos equivocamos, porque Jesús un día sí va a pasar a examinar y a ver si somos árboles de higuera que están dando frutos. Él tiene hambre, Él tiene deseo de ver a alguien que está manifestando realmente lo que es la confesión, el perdón, el arrepentimiento, el perdón, la restauración y la restitución. Y Él estaba allí para ver lo que haría por toda la humanidad. O sea, Jesús, lea conmigo Hebreos 10, del 10 al 12, para que pueda entender por qué Jesús fue al templo. ¿Por qué interrumpe el texto de la higuera con el templo y luego continúa con la higuera? Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio, diga conmigo, una sola vez y para siempre. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha. O sea, Jesús estaba allí para ver lo que Él iba a realizar por toda la humanidad. Todo el mundo llevaba su sacrificio de expiación, lo presentaba delante de los sacerdotes, y ellos hacían expiación por los pecados de las personas. Como ellos habían sido dispersados por muchas naciones, algunos venían como Simón de Cirene de Etiopía y hacían un cambio de monedas para poder tener las monedas del templo y de esa forma poder comprar los sacrificios para quienes no los traían. Y Jesús está allí para ver lo que Él va a hacer por toda la humanidad, el sacrificio por la expiación. Y cuando Jesús llega al templo para ver lo que Él iba a hacer por toda la humanidad, lo que se encuentra es un negocio. Jesús se encuentra que están haciendo un negocio con el perdón. Y Jesús se molesta. Y en ese momento comienza a girar todas las mesas de cambio, a liberar las palomas que estaban en las cajas. Se molestó, porque Él nos estaba enseñando que íbamos a ser salvos por la fe y no por las obras. Que íbamos a ser salvos y perdonados por su gracia, no por las cosas que nosotros pudiéramos hacer, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Y allí se encuentra el problema de muchos. Posiblemente usted no tiene monedas de cambio de otra nación para las del templo, pero usted sí está haciendo negocio con el perdón de Dios, porque usted cree que lo va a lograr por sus propias fuerzas, porque usted se está justificando a sí mismo diciendo que hay cosas que no son pecado, que eso para usted no es pecado, que eso para usted no es algo equivocado, que usted cree que eso no ofende a Dios. Y Jesús viene para encontrar su sacrificio y se encuentra un negocio. Las obras humanas de los hombres que quieren alcanzar el perdón y la propia justificación. Y Jesús dice: lo único que funciona es mi sacrificio. Y Él estuvo allí y se encontró ¿qué? Un negocio. Negociando con los sacrificios, Herodes y los religiosos de ese tiempo. ¿Cuántos ministerios hoy en día están negociando con el perdón de Dios? Y usted los ve allá afuera y parece que tienen frutos porque son árboles frondosos y llenos de muchas hojas y de flores, pero cuando usted mira un poco más se da cuenta que muchos de los que están allí no están arrepentidos de sus pecados, no tienen en sus vidas ni restauración ni restitución, simplemente son árboles frondosos llenos de hojas. Sigue aquí. Si era necesario presentar un sacrificio como en el tiempo de Moisés,
si era necesario presentar un sacrificio como en el tiempo de Salomón. Pero en el tiempo de Jesús se habían olvidado totalmente y ya eran higueras que no daban frutos. En el tiempo de Moisés los sacrificios daban frutos. En el tiempo de Salomón los sacrificios daban fruto. Pero en el tiempo de Herodes y los religiosos los sacrificios no estaban dando ningún fruto. Yo no quiero decir con ello que fue un juicio para todos los judíos, porque habían judíos en ese tiempo que tenían frutos dignos de arrepentimiento. Pero sí trajo un juicio para aquellos que podían hacer un negocio con el perdón de Dios a través de los sacrificios. Ellos pensaban que con estructuras, ellos pensaban que con celebraciones, que el mundo que no ha recibido la invitación del perdón, que no se ha arrepentido, que no lo ha recibido, que no ha sido restaurado ni restituido, el mundo está lleno de todas las celebraciones paganas que el mundo celebra. Y usted puede nombrarlas a todas ellas si quiere. Han negociado con estructuras, con formas, con religiosidad, todo lo que es referente a lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no nos llama a celebraciones, ni a costumbres, ni a tradiciones paganas. El reino de Dios nos está llamando al arrepentimiento. Toda la palabra de Dios, desde su comienzo hasta el fin, está señalando hacia Jesucristo. Todo lo que usted lea en la Biblia, del antiguo pacto al nuevo pacto, señala hacia Jesucristo. Desde el comienzo que Adán y su mujer fallaron, Dios trajo sobre ellos una expiación, un animal muerto que estaba significando lo que Jesucristo haría un día por toda la humanidad. Nosotros venimos a congregarnos a este lugar y lo que queremos hallar no son tradiciones de hombres, ni costumbres, ni religión. Nosotros queremos hallar un lugar donde la confesión está invitando al perdón, donde haya arrepentimiento, donde ese arrepentimiento traiga perdón, restauración y restitución. Para eso nosotros venimos a este lugar, para eso nosotros nos congregamos. Y traemos siempre sobre nuestras vidas el sacrificio de un sumo sacerdote, que ya no es necesario que haya más sacrificios, con el de él fue suficiente. Para eso usted está en este lugar, para recibir perdón de parte de Dios y poder ver frutos dignos de arrepentimiento. Usted vino a este lugar porque estaba cansado allá afuera en el mundo de llevar el pecado, de estar constantemente teniendo culpas por todas las cosas equivocadas que hizo. Usted vino a este lugar porque el pecado y la falta de arrepentimiento le quitaron el aliento y trajo desaliento a su vida y quedó en el pozo de la desesperación. Por eso la palabra nos enseña que sacó mis pies del lodo cenagoso y los puso sobre Cristo, sobre el último sacrificio. Nosotros estamos aquí para no olvidar que lo que Jesús nos está señalando es arrepentimiento y que Él está buscando frutos dignos de arrepentimiento. Podemos celebrar, sí, podemos disfrutar conforme a lo que el cielo vaya hablando, conforme a lo que la revelación nos esté mostrando. Pero estamos aquí no para costumbres ni tradiciones religiosas, ni para costumbres de hombres o celebraciones del hombre. Estamos aquí porque a través del perdón Dios nos está dando, a través de Jesucristo, Dios nos está dando perdón y acceso nuevamente a su presencia, porque estábamos separados de Dios en nuestros pecados. Está demostrando aquí lo que la gente está buscando: un perdón que trae restauración y restitución. Mire todo lo que estaba sucediendo, mire lo que la gente veía. Vamos a Mateo capítulo 3 versículos 7 al 10. Así como el Evangelio nos enseña a revisar y a descubrir quiénes están dando frutos, quiénes son solo hojas con estructuras, celebraciones o costumbres de hombres. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que los bautizara, les dijo: ustedes son unas víboras, ustedes son unos árboles de higos sin frutos. ¿Creen que se van a escapar del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta
¿Que han dejado de qué? De pecar. Espere. Dígale al del lado. Demuestre con su conducta que usted ha dejado de pecar. Que usted no es solo hojas y flores, que usted también da frutos. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol, ¿puede leerlo conmigo fuerte? Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que hacen lo que no es bueno. ¿Considera usted que está dando frutos? Algunos podrían decir, yo sí creo. No, si un árbol da frutos, la evidencia está en que si Jesús tiene hambre, puede tomar uno de ellos y comerlo. Dígale al del lado, usted puede decir que tiene frutos, pero yo certifico si son reales. Así que dígale al del lado, no porque usted diga que tiene frutos, es si yo puedo comer alguna cosa de lo que Dios ha depositado en su vida. Es si yo puedo ver en usted la forma de adorar, la forma de servir, la forma de obedecer, la forma de conducirse en los asuntos de Dios y con los malvados allá afuera de una forma íntegra. Muchos pueden decir, ay, yo soy higuera con hojas, yo tengo flores, yo tengo frutos. Y Jesús dice, usted no tiene nada, vine a tomar un fruto y lo que quedé fue con hambre. Hay personas que dicen que buscan de Dios y uno se acerca a ellos y en lugar de ser saciado uno queda con hambre. Hay personas en las que uno cree que va a hallar una presencia de Dios, una transformación, y luego uno dice, no, ese viaje que me di tan lejos hasta el árbol de la higuera, hasta el templo, para encontrar que no habían frutos. Es su esposa la que le va a decir si usted tiene frutos, varón, varón de Dios. Es usted, amada hermana. Es su marido el que va a decir, hermana, si usted tiene frutos. Son sus padres los que van a decir, hijos, si ustedes tienen frutos. Hijos van a ser sus padres. Dígale al hermano de lado, soy yo el que voy a decir si usted tiene fruto o no. Es usted el que va a decir si el pastor tiene frutos o no. Y es el pastor el que va a decir si usted los tiene o no los tiene. Porque el fruto está para servir a los demás. Venimos a Jesús para recibir el perdón ¿de qué? De nuestros pecados. Mateo capítulo 6, versículo 12, traducción, lenguaje actual. Mire el perdón de Dios cómo nos promueve. Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que hacen mal. Marcos capítulo 11, versículo 26. Mire la lección de la higuera sin fruto, la higuera, el templo y la higuera que se cercó desde raíz. O sea, nos está presentando un contexto. Mire dónde termina toda la enseñanza de la higuera que no tenía fruto, el templo y la higuera que se secó de raíz. ¿A qué nos quería llevar él a través de esta palabra? A entender lo siguiente. Cuando oren, perdonen. O sea, esa higuera le negó alimento a Jesús. Ese templo le estaba negando un beneficio a las vidas de las personas. Ese templo se estaba alimentando a sí mismo, estaba buscando su propio beneficio, pero no estaba trayendo un beneficio a las vidas de las personas. Porque si las personas no estaban allí realmente haciendo una expiación por sus pecados y recibiendo perdón, porque lo habían convertido en un negocio, entonces cuando ellos oraran, Dios no los iba a escuchar, porque no había una confesión, no había un perdón, no había un arrepentimiento y lo demás. El perdón nos promueve, porque Él dice, cuando oren, recuerda que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos dará todas las cosas, pero Él nos está hablando que debemos pedirle perdón a Él y perdonar a los que nos han hecho daño como nosotros le hicimos daño a Él. Ay, ahí sí está el asunto, que Dios me perdone, qué bueno, pero yo perdonar ese manganzón, pastor,
yo perdonar. Y Dios dice, no vas a ser promovido. Y dice nuevamente Marcos 11, 25 al 26. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho, como José. ¿Puede hoy usted perdonar a esa persona que le hizo daño? Pastor, desde el domingo, qué bendición. Pero si le quedó alguna deuda por allí, alguno usted cree que le debe, hoy es una buena oportunidad. Y si de pronto cree que el viernes usted a alguien no va a poder perdonar, recuerde lo que Dios ha hablado el día de hoy. Pero perdonen. ¿Usted cree que hay personas que nos han hecho daño? ¿O hubieron personas que nos hicieron daño? Sí. ¿Y nosotros le hicimos daño a otras personas? Sí. Y Dios dice que Él nos perdona a nosotros nuestras faltas para que nosotros les perdonemos a los demás las faltas que han cometido con nosotros. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados. O sea que si yo oro sin perdonar, mi oración no va a tener una respuesta, pero si yo oro sin perdonar, Él tampoco me perdona a mí. Si Él me perdonó, yo tengo que perdonar. Pero si yo no perdono, Él no me perdona. Y grite conmigo, perdón que trae prosperidad. Le voy a leer Mateo capítulo 6, 14 al 15. Bueno, léalo usted conmigo, en la traducción lenguaje actual. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Dios, su Padre que está en el cielo, los perdonará a ustedes. Y el 15, pero si ustedes no, ¿será que lo perdono o no lo perdono? No, yo lo perdono mejor para que mi oración llegue delante de Dios, para que Dios también perdone mis pecados. No, es que Él me hizo mucho daño, pero yo también le he hecho daño a otros, incluyéndolo a Él. Entonces le pido perdón a Él para que Él me pueda perdonar a mí, yo pueda orar y tener un perdón con una oración que trae una prosperidad. Por eso Jesús se molestó cuando llegó al templo. Por eso estaba tan enojado, porque habían hecho de su perdón un negocio y estaban robando a las personas del beneficio de tener un verdadero sacrificio que les traía restauración y restitución.